dice la palabra del Señor. Mateo 4, versículo 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Oremos juntos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu bondad, por tu benignidad. Señor, una vez más nos acercamos confiadamente hacia el trono de la gracia, muy necesitado. Te necesito, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor. Porque reconozco, Señor, que me siento insuficiente. Necesito de ti, de tu asistencia. No solamente yo, Señor, sino también mis hermanos. Ayúdanos, Padre Santo. Se lo pedimos, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, mis amados hermanos. Bueno, me imagino que sabe de qué vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Sobre la tentación de Jesús. Amén. En estos pasajes, mis amados hermanos, que hemos leído, nosotros vemos lo que conocemos como la tentación de Jesús, así como dice el título arriba en su Biblia. ¿Qué significa, mis amados hermanos, la palabra tentación? La palabra tentación, amados hermanos, en griego es peirazo, que significa incitar a alguien a hacer algo. Significa inducir, seducir, intentar hacer algo contra alguien, dando la idea de perforar. Es decir, en ese intentar de hacer algo, dando la idea de perforar, habla, mis amados hermanos, de hacer daño. Por lo tanto, caer en tentación, amados hermanos, trae dolor. Trae mucho dolor a la vida de nosotros. Ahora, en la palabra del Señor, nosotros vemos varias advertencias del cuidado de no caer en tentación. Ejemplo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice el apóstol Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Hebreos capítulo 2, versículo 18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, en este caso nosotros, la iglesia. Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lucas 22, versículo 40 dice: cuando llegó a aquel lugar le dije: orad, que no entréis
en tentación. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es... ¿Qué es, hermano? Débil. Es decir, a través de toda la palabra del Señor, mis amados hermanos, nuestro Señor nos da una advertencia sobre el cuidado de no caer en tentación. Sin embargo, también a través de toda la Biblia, de toda su palabra, nuestro Señor nos habla, mire bien, sobre lo latente, sobre lo presente que es la tentación en la vida de nosotros. Porque yo le pregunto en esta tarde, ¿usted en esta semana ha sido tentado en hacer algo que no glorifica a Dios? ¿Ha sido tentado? Hermanos, jóvenes, ¿han sido tentados esta semana? Usted en esta semana, mire bien, sus pensamientos han sido tentados en pensar en hacer algo que no exalta a Cristo. Los pensamientos. Usted en esta semana ha sido tentado en conducirse, en actuar en algo que no honra a Dios. Mira, hermano, lo más probable es que sí, ya que la tentación está latente en nuestras vidas todos los días. Lo más probable es que sí. Ahora, mis hermanitos amados, joyas del Señor, aunque mire bien, aunque por un lado están los que minimizan, los que subestiman al adversario y no lo ven por ningún lado. Por otro lado están los que lo miran en todos lados y lo ven en todo y se pelean con el adversario y lo atan y lo pisan y lo golpean y lo mandan al hospital con el ojo morado. Es decir, a pesar de que unos los minimizan al adversario y otros lo ven en todos lados, Mateo, mis amados hermanos, narra cómo el adversario trae estas tres tentaciones a nuestro Señor Jesucristo, de las cuales tú y yo no estamos exentos de ellas. Ahora, ¿por qué hablar de este tema? Respuesta: porque la palabra del Señor nos dice lo latente, lo presente que es la tentación en nuestras vidas. Porque es la verdad, hermano. Vuelvo y repito. Porque la palabra del Señor nos dice lo latente, lo presente que es la tentación en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué nos habla la palabra del Señor? Precisamente por eso. Porque la tentación, amados hermanos, está presente todos los días. Está latente todos los días, ya que constantemente somos tentados a mentir. Bueno, aquí ninguno miente, ¿verdad? Ninguno es tentado a mentir. Constantemente somos tentados a la hipocresía. Constantemente somos tentados a tomar atajos en la vida cristiana. Constantemente somos tentados a vivir de la apariencia. Constantemente somos tentados a robarle la gloria a Dios. Pensamos que son nuestras habilidades a veces, o lo que yo pueda ganar en algún trabajo. Es decir, todos los días, iglesia, estamos expuestos a este tipo de tentaciones que lo nombré y otras más. Estamos tentados a mentir, estamos tentados a la hipocresía, somos tentados a tomar atajos en la vida cristiana, constantemente somos tentados a vivir de la apariencia, somos tentados a querer robarle la gloria a Dios y muchas otras cosas más. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo vence a la tentación, porque tú y yo también somos tentados. ¿Sí o no? Si no, pregúntale a sus pensamientos, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo podemos, amados hermanos, dividir estos versos? Número 1, del 1 al 4 vemos la tentación de las necesidades físicas.
Del 5 al 7 vemos la tentación de la presunción o soberbia o autoprotección, como exponen algunos comentaristas. Y del 8 al 11 vemos la tentación sobre la falsa adoración. Miren lo que dice el verso 1. ¿Estamos ahí? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. Mire qué respuesta le da el Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La versión lenguaje actual dice: luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Después de ayunar en el desierto 40 días con sus noches, Jesús tuvo hambre. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo: si en verdad eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó: no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Mis hermanos, ¿cuál es el contexto de este ayuno y de esta tentación del capítulo 4? Porque es interesante ver cuál es el contexto. El contexto es que unos versos anteriores vemos que Mateo ha narrado el bautismo del Señor Jesucristo. Eso lo puede ver usted en el del verso 3 al verso 17 del capítulo 3. Eso lo puede ver ahí. Pregunta: ¿qué narra Mateo en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo? Mateo narra que después de que Jesús fue bautizado, mire bien, hubo una voz en el cielo, o hubo una voz desde el cielo que dijo, ¿se acuerda que dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en el que me deleito, en el que me agrado. Es decir, mientras que Mateo, mis amados hermanos, narra que después del bautismo de Jesús hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por otro lado, puede ser unas horas después, no lo sé. Por otro lado, en esta tentación, en un momento de debilidad, en un momento de hambre, en un momento de necesidad de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, viene el tentador y le dice: si eres, ¿se da cuenta de lo que le está diciendo? Si eres hijo de Dios, poniendo en duda la relación de padre e hijo. Dice el verso 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y mire lo que dice el verso 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres, ¿se da cuenta de la pregunta sarcástica que le hace? ¿Si eres qué? No, es que él sabía que era hijo de Dios. Pero dice: si eres hijo de Dios. Vuelvo a preguntar: ¿qué es lo que acaba de narrar Mateo en los versículos anteriores en el bautismo de Jesús? Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, mientras que en el bautismo de Jesús hubo una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por otro lado, el adversario, el acusador, el calumniador, en esa tentación estaba queriendo poner en duda las palabras que el Padre le había pronunciado sobre Jesús. ¿Qué le dice el adversario? Si eres hijo de Dios. Como decir, si realmente eres hijo de Dios, ¿por qué tú tienes que pasar hambre? Si realmente eres hijo de Dios, ¿por qué tienes tú que pasar necesidad?
Si realmente eres hijo de Dios, ¿por qué estás en este desierto? ¿Por qué? Mis hermanos, el adversario, el calumniador, el acusador quería atacar esa relación de padre e hijo, poniendo en duda, ¿sabe qué? La fidelidad de Dios. ¿Cómo decir? Si tú realmente eres hijo de Dios, tú puedes convertir estas piedras en pan. Dice el verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres, él ya lo sabía, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad, tuvo hambre, en un momento de debilidad física, en un momento de necesidad física, en un momento, amados hermanos, donde él tiene hambre, vino el tentador a querer poner en duda, ¿sabe qué? El carácter de Dios. ¿Qué le dice? Si tú eres el Hijo amado, como se escuchó en el Jordán, ¿por qué estás aquí en este desierto sin comer? ¿Por qué? Como decir, ¿acaso tu padre no es el que te cuida? ¿Acaso tu padre no es el que te provee? ¿Acaso tu padre no es el que satisface tus necesidades? ¿Por qué tienes que pasar hambre? Necesidad si eres hijo de un rey. Mis hermanos, esa voz del tentador no solo la vemos en estos pasajes, sino en muchos falsos predicadores que siguen poniendo en tela de duda el carácter bondadoso, el carácter piadoso, el carácter proveedor de Dios en nuestra vida, diciendo, ¿por qué tú tienes que pasar hambre? ¿Por qué tú tienes que pasar enfermedades? ¿Por qué tú tienes que pasar situaciones difíciles si eres hijo de un rey? Por eso usted tiene que tener cuidado mucho lo que escucha por internet, hermanos. Tiene que tener mucho cuidado. Ya que como seres humanos, porque somos débiles, mi hermano, como seres humanos, aunque fuimos adoptados por medio de la fe, constantemente estamos siendo tentados a satisfacer nuestros deseos fuera del margen de la voluntad de Dios. Como seres humanos, así somos débiles. Nos conmiseramos en ocasiones. Como seres humanos estamos tentados a que el tentador venga a querer poner en tela de duda en nuestras vidas el carácter de Dios, el cuidado de Dios, la provisión de Dios, la protección de Dios, la bondad de Dios, la benignidad de Dios. ¿Le ha pasado a usted? Si eres, ¿por qué estás enfermo entonces? ¿Le ha susurrado eso al oído? Pero mira la respuesta del Señor, verso 4. Él respondió y dijo. ¿Qué dijo, hermanos? Escrito está. ¿Qué respuesta, verdad? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta, hermanos? Es decir, nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, dice que hay un deseo que está por encima de mi estómago. Hay un deseo que está por encima de mi estómago. Nuestro Señor Jesucristo dice en esta respuesta que hay un deseo que está por encima de mis necesidades.
de mis prioridades, de mis metas personales. Y ese deseo es el anhelo de la santidad y de la gloria de Dios. Mis hermanos, por encima de nuestros deseos, que no pueden ser tan malos en ocasiones, pero por encima de nuestros deseos, por encima de nuestras metas, por encima de nuestros sueños, por encima de nuestros anhelos, por encima de cualquier deseo terrenal, aunque no parezca malo, debe de estar el obedecer la palabra de Dios. Porque la pregunta es, ¿en qué momento somos tentados? Somos tentados cuando deseamos algo y ese algo está por encima de obedecer la palabra de Dios. Ahí somos tentados. Repito, ¿en qué momento somos tentados? Somos tentados cuando deseamos algo, pero ese algo está por encima de obedecer la palabra de Dios. Ahí somos tentados. Porque ¿cuál es el propósito de la tentación, hermanos? Dudar del carácter de Dios, dudar de la bondad de Dios, dudar de la benignidad de Dios, dudar de la provisión de Dios, dudar del cuidado de Dios. Así que cuando venga la tentación, mis amados hermanos, no olvidemos dos cosas. Número uno, no dudemos del carácter de Dios, de la bondad de Dios, de la provisión de Dios, de la gracia de Dios. Y dos, no pongamos por encima nuestros deseos sobre el obedecer la palabra de Dios. Mire lo que le voy a decir, hermanos. Dios nunca va a bendecir algo en el cual tú y yo tenemos que desobedecer su voluntad para obtenerlo. Ahí no está Dios. Es decir, si tú y yo tenemos que desobedecer la palabra de Dios para obtener algo, Dios no está ahí. Dios no está detrás de eso. No. La bendición no está ahí. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos que nuestro Señor Jesucristo fue tentado después de esos 40 días de ayuno, donde el propósito de esta tentación es poner por encima nuestros deseos personales, que el obedecer la palabra del Señor. Porque yo sé que de repente le ha susurrado al oído eso. Si eres hijo de Dios. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿cómo debemos de vencer la tentación? Debemos de ser radicales, hermanos. Debemos ser radicales donde el Señor utilizó la palabra para que aprendiéramos a depender de ella. Ya que nada fuera de la voluntad de Dios nos va a satisfacer, hermanos, como hijos de Dios. Nada. Verso 5. ¿Estamos ahí? Mire lo que dice. Entonces, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, mire las mismas palabras, ¿verdad? Si eres. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Yo no sé cuántos de ustedes le ha pasado por la mente. ¿Será que soy hijo de Dios? Si el Señor te justificó por su gracia, eres hijo de Dios. Amén. Si eres hijo de Dios, y mira lo que dice, échate abajo. Porque escrito también está citando la palabra del adversario, hermano. El falso maestro citando la palabra. Toda torcida, pero lo está citando. Con intereses personales. Dice el verso 6. Y le digo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está. A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. ¿Usted se sabe ese pasaje bíblico? Salmo 91, ¿se lo sabe? Bueno, creo que el adversario se lo sabe,
Ese se lo sabe. Verso 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La versión lenguaje actual dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Verso 7, y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Algunos le llaman, amados hermanos, a esta tentación la autoprotección. Otros eruditos le llaman la tentación del autocuidado o la soberbia. Pregunta: ¿qué está citando el adversario, hermano? El Salmo 91. Salmo 91. Y si algo hace el adversario usando a los falsos predicadores es distorsionar constantemente las escrituras. Cuando usted escucha una prédica fuera de contexto, analice esa prédica. Amén. Amén. ¿Qué le contesta al Señor? Verso 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué le contesta el Señor, mis amados hermanos? El Señor le contesta con algo que pasó en el Antiguo Testamento, con algo que pasó en Masá. Es decir, la respuesta que le da nuestro Señor Jesucristo cuando le dice: no tentarás al Señor tu Dios, es algo que pasó en Masá. Pregunta: ¿qué pasó en Masá? Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Éxodo 17, verso 2. Éxodo 17, verso 7. Eso es lo que pasó en Masá. Y eso fue lo que le dijo el Señor. Deuteronomio 6, 16 dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Éxodo 17, 2 dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Éxodo 17, 7 dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Es decir, luego de que el pueblo vio caer maná del desierto, hermanos, luego de que el pueblo vio que la peña brotaba agua, luego de que el pueblo vio la columna de nube en el día, luego de que el pueblo vio la columna de fuego en la noche, luego de que el pueblo vio haber visto el mar abrirse, todavía ellos dudaban y decían: ¿acaso está Dios con nosotros? Quiero que sepa que este pueblo no hay mucha diferencia a veces entre nosotros. No hay mucha diferencia a veces entre nosotros. Si este pueblo desconfiaba de la protección de Dios. Este pueblo desconfiaba del cuidado de Dios. Este pueblo, amados hermanos, no confiaba que Dios estaba con ellos en ese desierto. Y en ocasiones la iglesia a veces nos parecemos a este pueblo. Y somos tentados y pecamos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué vemos en esta segunda tentación, hermanos? En esta tentación vemos que el adversario está queriendo poner en duda el cuidado de Dios.
Ya que el Señor Jesucristo está en el pináculo del templo. Mis hermanos, no porque la enfermedad se ha prolongado, no quiere decir que el Señor no tiene cuidado de nosotros, no. Pero a veces ponemos en duda, ¿será que está conmigo? Repito, no porque la enfermedad se ha prolongado 1 año, 2 años, no sé cuánto tiempo, no quiere decir que el Señor no tiene cuidado de nosotros, no. El Señor tiene cuidado de nosotros. No porque el problema se ha prolongado, de cualquier tipo. ¿Será que Dios me escucha? ¿Será? ¿Confiamos en Dios o no? El Señor tiene cuidado de nosotros. ¿Usted puede creer eso? Mas, sin embargo, en ocasiones dudamos de su amor cuando pasamos adversidades. En ocasiones dudamos de su gracia. En ocasiones dudamos y decimos, ¿será que soy hijo de Dios? ¿Será que Dios tiene cuidado de nosotros? Señor, ¿será que tú estás conmigo? Señor, a ver, dame una señal, Señor. Qué atrevidos somos a veces, hermanos. Hermano, ¿qué fue lo que pasó en Masao? Le pidieron señales, cuando ya habían visto muchas señales de que Dios estaba con ellos. Le pidieron señales para ver si Dios estaba con ellos. Y si nosotros le pedimos señales de ver si Dios está con nosotros, es sinónimo de dudar de la fidelidad de Dios. ¿Usted le ha pedido señales? Señor, dame esta señal para ver si tú estás en el asunto. ¿Por qué? ¿Acaso no creemos en ocasiones? Dice el verso 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Mira, muy espiritual él, que no tiene nada de espiritual, ¿verdad? Si tú eres hijo de Dios, arrójate, tírate. ¿Qué le contesta el Señor? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, yo no necesito probar el amor de Dios. Yo no necesito poner en tela de duda que Dios me escucha. Yo no necesito poner en tela de duda la protección de Dios. Yo no necesito hacer eso. Yo no necesito echarme abajo para ver si Dios viene y me levanta con los ángeles. Yo no necesito eso. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo en su humanidad lo tenía claro. Sin embargo, en ocasiones todavía como que escuchamos ese susurro en nuestro oído decir, si eres un hijo de Dios, ¿por qué está pasando esta enfermedad? ¿Por qué estás en esta escasez? ¿Por qué no has podido sanar? ¿Por qué no cambias? Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, no necesitaba tirarse para comprobar que el Padre lo amaba, ya que Jesús, si se tiraba ahí, iba a poner en tela de juicio, en tela de duda el cuidado de Dios. Mis hermanos, pedir señales es actuar en la incredulidad. ¿Sí o no? ¿Por qué se le pide señales a Dios a veces? Porque no le creen. Porque no se le cree. ¿Por qué Israel pedía señales a Dios? Porque no le creían. Esa es la realidad. Veían milagros tras milagros y todavía pedían señales porque no le creían. Y a veces así nos pasa a nosotros también. ¿Sí o no, hermanos? Señor, si tú me amas,
haz esto por mí, muéstramelo. ¿Qué más muestra queremos, mis amados hermanos, al Hijo de Dios colgado en el madero? Amén. Verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Verso 11. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Pregunta, mis amados hermanos: ¿a quién se le dio promesa de que las naciones y los reinos de la tierra serían para él o le servirían a él? ¿A quién? ¿A quién, hermanos? ¿A quién? A Jesús. Salmo 2. El reino ungido de Jehová. Salmo 2, a Jesús. ¿Cierto? Ahora, pregunta: ¿cuándo va a ocurrir eso? ¿Cuándo? Cuando el Señor venga en su segunda venida, ¿dónde estaremos con Él? ¿Cierto o no? Eso va a ocurrir cuando el Señor venga en su segunda venida. Cuando reine 1000 años. Más sin embargo, mire bien, hermanos, porque esto de repente a nosotros también nos ha pasado y nos susurra al oído esta tentación también en ocasiones. Más sin embargo, el adversario quería que Jesús tomara algo que le pertenece antes de tiempo. Antes de tiempo. Es decir, el adversario quería que Jesús tomara algo que le pertenece, mire bien, sin dolor, sin sufrimiento y sin cruz. Sin dolor, sin sufrimiento y sin cruz, ya que tomado el reino del mundo sin pasar por el Calvario, tomado el reino del mundo sin pasar por la cruz, ese no era el plan eterno del Padre. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Esto a usted le suena familiar? Porque, mira, son las mismas palabras que le dijo Pedro al Señor Jesús cuando le dijo: Señor, no vayas a la cruz. ¿Y qué le dijo al Señor? Apártate de mí, Satanás. ¿Esto le suena familiar? Claro que sí. Es decir, el adversario, mis hermanos, quería que el Señor Jesús tomara algo sin sufrimiento, algo sin el Calvario, algo sin cruz. Y así no es. ¿Qué dijo el Señor, hermanos? Si alguno, aquí vemos algunos, a ver, si alguno quiere ser mi discípulo, tome los reinos y las bendiciones sin cruz, sin calvario y sin dolor. ¿Así dijo? El Señor dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y siga. Ese es el mensaje del Señor Jesús. Mas sin embargo, hermanos, la serpiente en estos tiempos que sigue, o que se sigue vistiendo de espiritualidad a través de falsos predicadores, ¿qué dice? Toma los reinos ahora. No tienes por qué pasar sufrimiento. ¿Por qué tienes que sufrir? Toma las bendiciones sin cruz ahora. Pero ese no es el plan del Padre. Amén.
Porque en ocasiones queremos evadir el sufrimiento y no vamos a poder. Amén, hermanos. Verso 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué está citando? Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Verso 11. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo. Nosotros también vamos a ser tentados. Día a día somos tentados a mentir. Día a día somos tentados a la hipocresía. Día a día somos tentados a no glorificar a Dios. Día a día somos tentados cuando pasamos una enfermedad y decimos: ¿será que el Señor está conmigo? Día a día somos tentados a pensar que Dios no tiene cuidado de nosotros. Día a día somos tentados a dudar del carácter de Dios. Así que, mis amados hermanos, escudriñemos su palabra. Gloria a Dios. El Señor está con su pueblo. Escudriñemos su palabra y démosle gloria a Dios en medio de nuestras pruebas, ya que el Señor ya nos demostró en el Calvario lo mucho que Él nos ama a nosotros. Así de que cuando escuches esa voz que te diga: si eres hijo de Dios, si el Señor te justificó por su gracia, eres hijo de Dios. Y si estás pasando pruebas, enfermedades, si esa enfermedad se ha alargado, Él tiene cuidado de ti. No necesitamos hacer otra cosa más que confiar en Él, ni tomar atajos, sino saber que Él está con su pueblo.